Sean todos bienvenidos a esta tarde de estudio. Esperamos que el Eterno se glorifique de una manera especial y que toque nuestros corazones. Hoy creo que hay gente muy preparada con las tareas. Yo creo que se va a poner bueno este día. Bueno, todas las veces se pone bueno y cada vez se pone más todavía. Como que sí vamos haciendo aliyá cada semana. Así que, Baruch Hashem. Bueno, vamos a orar y darle gracias al Todopoderoso que nos ha permitido llegar aquí, estar reunidos en esta plataforma para buscar lo que el Eterno en realidad quiere para nosotros. Abacadosh, los indios Abraham, aquí Jacob, le damos gracias por este tiempo especial y maravilloso que usted nos regala, que nos brinda, nos permite estar reunidos delante de su majestad. En este momento, Padre amado, yo quiero venir delante de su majestad y poner nuestras vidas delante de usted y pedirle que tome el control absoluto y total de lo que nosotros hoy emprenderemos, Padre amado, lo que hoy llevaremos a cabo con este estudio. Yo quiero pedirle, mi Rey, que hable fuertemente en nuestros corazones y que nuestros corazones sean en realidad llenos del conocimiento y de la humildad y de tu palabra, Padre amado, para que podamos vivirla, ponerla por obra y asimismo podérsela enseñar a otros, y que podamos ser edificados los unos con los otros, como lo dice tu palabra. En esta charla interactiva que tenemos, Padre amado, yo quiero pedirte que uses la vida de cada uno de mis hermanos que van a estar apoyando con sus tareas, con sus comentarios, y que todos podamos caminar de aliyá en aliyá, como usted, mi Rey, lo ha establecido desde el principio. En este momento estamos en sus manos y que sea su voluntad la que se haga y no la nuestra, oh Adonai. Yud Hei Bab Hei, Beshen Yeshua HaMashiach, en el nombre maravilloso de nuestro Mesías Yeshua. Amén y amén. Bueno, amada familia, solo para refrescar, no voy a ir a toda la serie que hemos estado llevando, pero sí quiero que refresquemos un poquito en lo que nos quedamos la semana pasada. La semana pasada nos quedamos en Génesis capítulo 48, verso 8 al 21, que fue con el pasaje que cerramos, y estuvimos hablando acerca de la profecía que se desató en Efraín al poner a Jacob o Israel sus manos cruzadas, y mirábamos que su mano derecha estaba sobre la cabeza de Efraín, lo cual eso destapa una profecía sumamente importante y una profecía sumamente grande. A ver, vamos a ver aquí. Recording in progress. Así que, Baruch Hashem, y creo que esa fue la tarea que nosotros teníamos para este día en especial. Entonces, miramos que había la profecía de las manos cruzadas, y Jacob le dijo a Efraín y a Manasés que se iban a multiplicar de una manera como los pescados se multiplican sobre la tierra, o se iban a multiplicar como pescados sobre la tierra. Mirábamos también algunos pasajes de la Escritura donde Israel es comparado con pescados. Mirábamos en Jeremías 16, donde dice Yahweh: yo mandaré pescadores a que los pesquen
y cazadores a que los cacen de todas las colinas, en todos los valles. Y en una ocasión que yo tuve la oportunidad de hablar con un Yahudim, que ha sido una de las pocas veces que he tenido la oportunidad de hablar con un judío. Me decía que esa profecía había tenido un primer cumplimiento en Alemania, cuando fue la Segunda Guerra Mundial. Dijo que llegaron profetas diciendo: tenemos que regresar a Israel porque aquí nos van a oprimir, y era un tipo... Se vivía de una manera muy cómoda, así como se vive aquí en los Estados Unidos. Fue la comparación que me puso. Entonces no hicieron caso porque estaban muy cómodos, y esos eran los pescadores. Y dice que después vienen los cazadores y los cazan, que fue cuando empezaron a perseguirlos y a matarlos. Entonces, Baruch Hashem, quedamos entonces con lo de la mano derecha, y si no me equivoco, esa es la tarea que dijimos que íbamos a presentar hoy. De repente, el primer valiente que diga: yo quiero empezar con la información que yo recolecté sobre la mano derecha, y dijera el colombiano: hágale. Hágale, Roe. Hágale pues, jovencito. Adelante. Roe, de la mano derecha, primeramente usted se recuerda cuando Yeshua los estaba esperando con un pez sobre las brasas, y usted dijo que, o mencionamos, ¿no?, que podía ser la Torá. Entonces, en Deuteronomio 33:2 encontré yo este pasaje que dice: dijo y vino del Sinaí, y de Seir los esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos con la Torá de fuego en su mano derecha. Ahí habla de la mano derecha y de la Torá de fuego. Salmo 121:5 dice: y es tu sombra a tu mano derecha y es tu guardador. Salmos, hay muchísimos pasajes, no nada más agarré los que están más relacionados. Salmo 73:23 dice: con todo y siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Eclesiastés 10:2 dice: el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio está en su mano izquierda. Isaías 41:13 dice: porque yo soy Yahweh tu Elohim, que te sostiene de tu mano derecha. Isaías 44:20 dice: de ceniza se alimentó su corazón engañado, le desvía para que no libres tu alma, ni diga: no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Isaías 62:8 dice: juró por su mano derecha. Mateo 5:29 habla de que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, que lo saques y lo quites, ¿no? Mateo 5:39 dice: si alguien te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la izquierda. Mateo 22:44 dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi mano derecha, que te ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mateo 25:33 dice: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. En Mateo 25:34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, heredad el reino de los cielos. Mateo 27:38 dice que con Yeshua fueron crucificados 2 ladrones, uno a su izquierda y el otro a su derecha. Entonces, en el Evangelio de Mateo no dice quiénes eran los ladrones ni nada de eso, no, pero en el Evangelio apócrifo de Nicodemo relata que los 2 ladrones... ¿Sí me están escuchando? Sí. En el Evangelio apócrifo de Nicodemo dice que los ladrones se llamaban Dimas y Gestas, los 2 que fueron sacrificados a la izquierda y a la derecha. Y dice que Dimas era el ladrón bueno, el ladrón que se arrepintió, y ese ladrón estaba a la mano derecha de Yeshua. Eso es lo que recolecté yo en cuestión a la mano derecha. Y en cuestión al número 153, que usted dijo que los hijos de Elohim, los Benei Elohim, era en Gematría el número 153, y yo le dije que no era porque no salía.
pero yo no lo sabía escribir. Entonces el hermano Rubén me mandó un estudio y ya miré que yo estaba equivocado y sí es 153, porque Benei Ha Elohim, Benei es una Bet, una Nun y una Yod. La Bet vale 2, la Nun vale 50 y la Yod vale 10. Si lo sumamos son 62. Y Ha Elohim es una Hei, una Aleph, una Lamed, una Hei, una Yod y una Mem. Entonces Hei 5, Aleph 1, Lamed 30, Hei 5, Yod 10 y Mem 40 da 91. Sumamos 91 más 62 y da 153, como usted había dicho. Baruch Hashem, no andaba entonces tan errado en ese asunto. No, yo estaba equivocado. Sí, entonces... Pastor, Sí, mi hermana. a mí lo que me llama mucho la atención en todos esos versículos que el hermano acaba de decir, y con lo que yo saqué de los comentarios, fue que la derecha significa misericordia y la izquierda juicio. Entonces, todos sus versículos, sus ovejas siempre están a la derecha, a la que le va a dar misericordia es a la derecha. Y en el otro del Mateo 13, donde dice que pone a los cabríos al lado izquierdo, es porque esos son los que no les va a dar misericordia, pues, los que van a ser juzgados. Baruch Hashem. Excelente. Otro aporte, Roe, también dicen que en el día de Yom Kippur se me hace cuando se hacía la expiación, cuando sacrificaban, cuando mandaban el macho cabrío para Azazel y el otro macho cabrío para Yahweh, que cuando el sumo sacerdote hacía el sacrificio, agarraba sangre en un lebrillo, como en una vasija, y entraba al lugar santísimo, se me hace, y con un hisopo arrojaba sangre en el arca del pacto, pero era en el lado izquierdo del arca del pacto, porque el lado derecho es muy santo, o sea, el lado derecho de Dios no lo podía mojar con sangre, y rociaba la sangre en el lado izquierdo del trono, que era el lado derecho del sacerdote, pero al que estaba sentado en el trono era su lado izquierdo. Tremendo. Y siempre que nosotros encontramos el lado derecho tiene que ver con autoridad y, como dice mi hermana, con misericordia. Y hay mucho que aprender sobre la mano derecha o el lado derecho. Toda la historia esa del barco y los discípulos y Yeshua y el número 153, todo eso es bien bonito. O sea, que le está diciendo que Él es Dios y está sacando a los peces, está usando a los discípulos para que saquen a los peces y les está dando misericordia. Todo a la misma vez está pasando todo eso. Así es, tremendo. No recuerdo quién fue el que dio el aporte la semana pasada acerca de remar mar adentro. Ese aporte fue muy impactante. Creo que fue la hermana Moni, si no me recuerdo. Hermana Moni, usted dio ese aporte. Se me hace que no está. Sí, estoy. Hermana, no estuve en la clase la semana pasada, hermano. ¿No escuchó el audio? Escuché el audio, ya. Ok, me recuerdo que usted dio un aporte. Se me hace que perdón, pastor, se me hace que lo pusieron en los comentarios en el grupo. En el chat. En la misma noche después de que se acabó la clase, alguien comentó algo importante. Sí, bueno, yo me recordaba que era la hermana Mona la que puso ese comentario. Las aguas siempre representan multitudes. Sí. Entonces, creo que sí fue la hermana Mona que hizo ese comentario. Representan multitudes. Entonces, cuando le dice rema mar adentro, es decir, deja la orilla atrás y vete hacia las naciones, donde están los peces, es decir, donde están los Bene Israel o los hijos de Israel en medio de las naciones, los hijos de Elohim. Fui yo, hermano pastor. Roe, ¿soy yo? Adelante, suélteme ese comentario, mi hermano, que todo muy bueno.
Sí, creo que no traigo ahorita la Biblia, ¿verdad? Porque estoy aquí, vine a conectarme, me di una escapadita y me vine a conectar porque sé que esto está muy bueno. Estoy aquí afuera de la casa, así es que me vine aquí a conectarme con ustedes y a escucharlo. No traigo la Biblia conmigo, pero sí fui yo, hermano, estaba hablando acerca de Boga Mar Adentro y pues echa las redes, dice toda la noche hemos intentado pescar y no hemos hallado nada, entonces, pero por tu palabra, dice, echaré las redes. Entonces, al decir Boga Mar Adentro, estamos hablando de exactamente las naciones, el mar es extenso, el mar pues representa también todas las naciones, toda la tierra, vamos, porque es grande. Y al uno dejar la orilla y ir más adentro es llevar esa palabra a todo el que tiene la necesidad. Como yo lo comenté la vez pasada, en la sinagoga a veces, pues a veces hace uno confort de estar ahí tranquilo, sin querer salir mucho, y a veces estamos aprendiendo nada más allí. Bueno, no en cualquier lugar, ¿verdad? No solamente allí, pero yo me refiero ahí porque ahí es donde estaba asistiendo, ¿no? Entonces, este mensaje me llegó como a las 4 de la mañana en esa ocasión, y pues me llegó muy profundo en mi corazón porque me doy cuenta que sí hay mucha necesidad en todas las naciones. Ahorita en estos días están naciendo mucho pescado, vamos a decir, está saliendo mucho pescado, del cual tiene mucha hambre, y el Bogar Mar Adentro, pues es poder ir a ellos, porque a veces nada más estamos en la pura orilla, y todo lo estamos comiendo nosotros, toda la comida se queda con nosotros, y no la estamos compartiendo con los demás. Ese fue algo de lo que a mí me impactó, y por eso tomé la decisión de trabajar con ustedes. Me gustó mucho la visión y por eso fue que me conecté con esa visión, hermano, porque veo que quieren alcanzar todo lo que más se pueda. De hecho, hasta dice MC Internacional, MC Shalom Internacional. Así es. Alcanzar todo lo que más pueda. Es como ir a Bogar Mar Adentro. Baruch Hashem, excelente comentario, mi hermano. Roe, Diga, mi hermano. Perdón, otro comentario. También estas personas eran pescadores y ellos pescaban con red, o sea, no dañaban los pescados, porque no les dijo tiren el arpón a la mano derecha, porque el pescado lo hubieran tenido que atravesar con una flecha y jalarlo y todo eso. Entonces ellos pescaban con red, y esto habla de la misericordia, de que no debemos de maltratar a las personas ni ser agresivos con ellos, porque al pescar con red el pescado sale vivo, lo puedes sacar del mar y ponerlo en algún contenedor con agua para que se siga oxigenando. Entonces no pescaban con anzuelo ni con arpón ni nada de eso, sino eran redes que no dañaban al pescado, no lo hacían sufrir. Totalmente. Y como nosotros vemos que lo que es el pescado en la profecía es Efraín. Y el comentario que hizo la hermana Moni es acerca de las escamas que se cayeron de los ojos de Pablo. Ya lo encontré. Hermana Moni, ¿lo tiene? Sí, ya. A ver, suelta. Lo que yo había dicho, ¿sí se escucha? Perfectamente. Lo que había dicho era la enseñanza de Pablo cuando él se le cubren los ojos con escamas y es llevado a una casa, y entonces el padre se comunica, o sea, le habla a Ananías, y Ananías, el nombre de Ananías en hebreo es Canán ya. Así vendría sonando, Canán ya, que quiere decir la gracia de Dios. Y cuando se le caen y le manda a decir que solo lo toque. Él se molesta y dice, ¿cómo voy a ir? Este es el hombre que nos ha perseguido, pero obedece, va, y solamente fue enviado a tocar a Shaul. Y en el momento que lo toca, las escamas caen de sus ojos
Y la pregunta es, ¿qué es lo primero que Shaul vio? Pues dice la gente, pues Ananías, ¿verdad? Pero ¿qué es Ananías? La gracia de Dios. O sea que cuando se nos caen las escamas, lo primero que vemos es la gracia de Dios, ¿verdad? Y hemos aprendido de la obra redentora. Pero yo quería agregar a esto que están hablando de las redes y irse a aguas profundas. Las iglesias iglesias cristianas, ¿verdad? A las que yo asistí por 20 años, ¿verdad? Había gente que venía a nuestras iglesias y traía, y por ejemplo, si yo estaba en una evangélica, venían de otras iglesias, y entonces yo siempre decía que se vayan a aguas profundas y pesquen sus peces. Estos peces ya son de pecera, ¿verdad? No se vale venir a las peceras y andar pescando. Estos ya vinieron y pues estábamos allá, ¿verdad? Yo peleaba mucho por eso y había que ir a las aguas profundas, teniendo conocimiento de esta palabra, ¿verdad? Había que ir a aguas profundas. Y bueno, solo eso quería comentar por ahora. Excelente, ya. Mi hermana. Hermano Eden. Amén, hermanito. Pues una vez más aquí. Pues dando la aportación, mi brother, busqué en el diccionario común. El diccionario común no es diccionario bíblico. Y en el diccionario bíblico, común, nos dice la palabra derecha, nos dice la palabra para poder entender todos los pasajes bíblicos. Hay muchos pasajes, pero lo más importante sería darles la definición, el entendimiento de lo que quiere decir con esa mano derecha. Y en este diccionario común dice la derecha, dice recto. O sea, lo derecho es recto. Y también es justo. Lo derecho significa justo. Podemos sacar muchos textos, pero lo más importante sería entender el texto, ¿verdad? Entonces, cuando se refiere a lo derecho, Yeshua fue un sadik, practicó la sedaká. Entonces, por eso dice que se sentó ¿a dónde? A la diestra de la majestad de Yahweh. A la diestra, y en otras versiones dice a la derecha del Padre. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué se sentó a la derecha? Porque es justo, porque es recto. Nadie se puede sentar a la derecha si no es justo, no es recto. Totalmente, por eso fue ¿Sí? que le dijo, concédeme a que uno se siente a tu derecha y el otro a la izquierda. Y dije, espérame, no me concierne a mí. Correcto. Entonces, la definición de todos los pasajes bíblicos de la derecha, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo? Puede haber muchos pasajes bíblicos a la derecha, pero lo más importante es entender que quiere decir que es justo, recto. Nadie puede heredar la derecha si no es justo y recto. Sí. ¿Amén? Tremendo. De acuerdo a lo que usted está comentando, se me viene un pasaje a mi mente que, de hecho, busqué la palabra, la definición en el Strong. Cuando Abraham le dice a Lot, ya nos tenemos que separar. Si tú vas a la derecha, yo voy para la izquierda, y si tú agarras a la izquierda, yo agarro a la derecha. No tengo en mente exactamente hacia qué lado fue que agarró Lot, pero suena muy parecido que se haya ido a la mano izquierda. Escogió el lugar equivocado. El lugar equivocado. Perdón que diga eso, pero vamos a ser sinceros. Lot escogió el lugar equivocado. La justicia no estaba en Sodoma y Gomorra. Cierto. Por eso, y Abraham le dijo, somos hermanos, porque hemos de pelear. Si tú quieres ir a la derecha, ve a la derecha, o a la izquierda, voy a la izquierda. O sea, Abraham tomó la derecha. Él dijo, si tú vas a la izquierda, yo voy acá. Si tú vas allá, yo voy acá de este otro lado. No sé, alguien hizo el comentario, creo que nuestro hermano, que habló hace ratito, no me acuerdo su nombre, pero él habló de lo que decía un comentario rabínico, creo, a teología rabínica, que dice que
Jesús David estaba sentado a un lado, dijo, o Abraham. Creo que el hermano lo puede explicar allí. Abraham dijo, a ver si lo explica el hermano mejor, por favor. Dice en un comentario rabínico, ¿no? Que estaba Yahweh, el padre, platicando con Abraham, y fue cuando le dijo al Mesías que se sentara a la mano derecha. Entonces Abraham como que se puso celoso y le dijo, ¿por qué él está a la mano derecha? O él está a la mano derecha y yo estoy a tu izquierda. Entonces el padre le dijo, sí, le dijo, pero si tú no te has dado cuenta, le dijo, yo estoy a la mano derecha tuya, al momento que tú estás en mi mano izquierda. Wow, interesante. Interesante. Bueno, solamente quiero traer una definición. ¿Sí, mi hermano? También quisiera aportar algo más sobre lo que también significa las aguas profundas. Sí. Ok, las aguas profundas es el consejo de Yahweh. En hebreo la palabra es tabún y significa que está en el corazón. Es en lo más profundo del hombre, en el corazón. O sea que es el consejo de Yahweh en el corazón. Eso es lo que significa la palabra profunda, que es tabún en hebreo. Wow. Tremendo. Roe, un aporte más. Sí, mi hermano. El número 153 con respecto a los peces otra vez, ¿no? Entonces, si hacemos gematría, sumamos 5 más 1 es 6, más 3 es 9. El número 9 es un número muy distinto a los demás, ¿no? Es el número más grande que hay, no hay ningún número por encima de él. También en hebreo la palabra emet es 441 la gematría, sumamos 4 más 4, 8 más 1 es 9. Emet significa verdad. En la palabra mentira es seker, y si le hacemos gematría te da 600, y si sumas 0 más 0 más 0 es 6. Entonces el 9, y curioso, ¿no? En los números arábigos que usamos, el 9 y el 6 son iguales, pero únicamente están al revés. Entonces, por ejemplo, la verdad, cuando tú tuerces la verdad, ya es mentira. Entonces tú el número 9 lo volteas, lo pones con la cabeza para abajo y ya es una mentira, porque es el número 6. El número 9, cualquier número que uno agarre y lo multiplique por 9, al final le da 9. 9 por 9, 81, 8 y 1, 9. Todo el tiempo termina en 9. Si multiplicas 9 por 9 por 9 por 9 por 9, al final te viene dando 9. Wow. Eso era todo. Baruch Hashem, tremendo, mi hermano. Tremendo. Bueno, a esto nos ha llevado la bendición de Jacob sobre los hijos de José, de Joseph, que estamos hablando de la multiplicación, y fue que nos llevó a todo esto. Y entonces la inquietud que había, y todavía sigue habiendo, porque hay mucho que aprender de esto, es de que puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Yo saqué algunas definiciones aquí. La derecha es encontrada por primera vez en Bereshit o Génesis capítulo 13, verso 9. Y esto es encontrada 2 veces en el mismo verso, que es en la conversación que está teniendo Lot y Abraham. Entonces, lo que le dice Abraham a Lot: si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Y es el Strong H3231, que a su vez viene del Strong H3225. Y esta palabra, no saqué todos porque es una palabra muy polivalente, y nomás saqué lo que yo consideré más importante. Es palabra hebrea Yaman, que significa ser, que también esta palabra es la misma palabra que encontramos cuando dice: siéntate a mi derecha hasta que ponga a mis enemigos debajo de tu estrado, porque es el ser derecho, ser diestro, ser derecho, lo que decía mi hermano Edén, ser recto.
sin torceduras. Entonces, ser diestro. ¿Quién es una persona diestra? Una persona con mucha capacidad, con mucho ejercicio o con mucho entrenamiento. Tomar el lado derecho, la mano derecha, pierna, ojo, brazo derecho. Y podemos mirar, es polivalente la palabra. Entonces nosotros podemos mirar que cuando se trata de poner al estrado de sus pies, dice, siéntate a mi diestra. Esa es la palabra ser. Cuando hablamos de ser, estamos hablando del ser que existe por sí mismo, que estamos hablando de Yahweh. Cuando hablamos de derecho, rectitud, estamos hablando de justicia, que es la justicia de Yahweh, que estamos hablando de la Torá. Entonces, pongamos esto en perspectiva. Derecho o ser diestro. Ser diestro en la justicia de Yahweh, es decir, ser recto en la obediencia y en la enseñanza de la Torá. Tomar con el lado derecho, es decir, tomar la autoridad o tomar de la autoridad, la mano derecha, es decir, las acciones derechas, firmes, rectas. Ojo, brazo derecho. Y estamos hablando de autoridad, aunque también lo pudiéramos aplicar en posición. Cuando hablamos de Yeshua, siéntate a mi diestra, o que Yeshua se sentó a la diestra del Padre, no es el lado derecho de Yahweh, porque Yahweh es un espíritu y no se sabe cuál es el lado derecho ni cuál es el lado izquierdo, sino que es en la rectitud, en la justicia de Yahweh, la autoridad de Yahweh. Y la otra palabra que encontré para derecho es en Génesis capítulo 37, verso 7, que es el Strong H5324, y es la palabra hebrea Natsab, que eso es afirmar, asegurar, componer derecho, detener, establecer, fijar, gobernador o gobernar, levantar, oficial, permanecer, presentar. Y estamos hablando nada más y nada menos que del manojo de Joseph, que permanecía derecho ante los demás. E incluso en ese mismo contexto, la luna y el sol y las estrellas se postraban delante de Joseph, o delante del manojo de Joseph. Entonces, lo que ahí estamos mirando es de que él se va a afianzar, él se va a afirmar, y él va a ser alguien seguro, que va a asegurar primeramente el futuro de Israel, y es un elemento que viene para formar parte de la profecía, dice el derecho. Cuando habla del derecho, estamos hablando de algo firme, algo recto. Componer el derecho, componer la justicia, porque estaba un poco desbalanceada la justicia. De hecho, Joseph acababa de ir a la cárcel, fue después a la cárcel por falta de justicia. Entonces, detener, el otro término, detener, establecer, fijar, gobernador. Entonces miramos que en este contexto Joseph se sienta como el gobernador. Él se establece como gobernador y se detiene de cierta manera la injusticia. Y él establece un gobierno que ese gobierno de justicia y de rectitud es el que va a venir Yeshua el Mashiach para establecer, para levantar, levantar, oficial, permanecer,
presentar. Y todo esto lo miramos que son incluso atributos de Yeshua, que son atributos de gobierno. Y estos atributos de gobierno o de un reinado que fue lo que José miró en su visión, y él se lo trató de proyectar a sus hermanos, y sus hermanos no lo pudieron entender. Si lo hayan entendido, ellos no hayan hecho lo que hicieron. Sin embargo, así estaba predestinado a que sucediera. Entonces, esto es algo interesante, porque por medio de Joseph vino a establecerse un reinado lleno de sabiduría y de inteligencia y de justicia, porque se empezó a aplicar la justicia del Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, eso fue lo que se declaró sobre Efraín y sobre Manashe. Y hay un comentario que yo encontré acerca de que se pone la mano, y creo que está aquí mismo en el documento que estamos leyendo, que se pone la mano sobre la cabeza de Efraín y se le dice que será una multitud de naciones, que Jacob, cuando mira esa multitud de naciones, lo que él está mirando es una multitud de israelitas, pero paganizados, gentilizados, despatriados. Entonces, por eso fue que él dice, ¿y quiénes son estos? Eso es lo que dice un comentario. Pero todo eso es definición, lo que les comenté acerca de el Strong. ¿Cómo estamos? Roe, Sí, mi hermano. también dicen que cuando cortó las manos Jacob, hizo la letra Aleph del hebreo cuadrado. Entonces la letra Aleph son 2 Yod y una Bab, y da número 26, igual que el nombre de Yud-Heh Vav-Hei, y es la primera letra del alefato hebreo. Baruch Hashem, sí, es el símbolo de pacto y igualmente símbolo de eternidad. Cuando miramos que la escritura dice yo soy el Aleph Tau, lo que él está diciendo, yo soy la cabeza sobre toda autoridad por la eternidad. Aleph es una cabeza, Taf es como en forma de cruz, y eso significa autoridad o eternidad. La cabeza, autoridad, la Taf representa la eternidad. Lo que él está diciendo, yo soy la autoridad eterna. Cuando a mí una vez un judío mesiánico vino y me dijo que Yahweh, antes de empezar a crear, primero dijo, Elohim creó a Aleph Taf. Le dije, espérame, entonces tú me estás diciendo que Yahweh primero creó la autoridad eterna. Entonces, ¿cómo puede ser autoridad eterna o algo que representa la autoridad eterna si fue algo creado? Entonces no estamos hablando de algo que fue creado, no estamos hablando de algo que tenga una autoridad eterna. Porque estamos... Roe, Sí, mi hermano. perdón. En el libro de Bereshit, en hebreo, cuando lo leemos, dice Bereshit bara Elohim et hashamayim. Y en español, no, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando uno entiende el hebreo, dice, en el principio creó Dios el alfabeto hebreo, o sea, la Aleph y la Tab, y la tierra estaba desordenada y vacía. Bueno, yo lo que yo he investigado al respecto es que en el principio Elohim Aleph Taf hizo los cielos y la tierra. Amén. Elohim Aleph Taf, el que no tiene ni principio ni fin, que también se traduce así, el que no tiene ni principio ni fin, fue el que hizo los cielos y la tierra. Muy diferente a cuando al alfa y el omega, que es el que tiene principio y tiene fin, y el Aleph Taf no tiene principio y no tiene fin. Exacto, de hecho así se puede traducir, el que no tiene ni principio ni fin. Y eso es algo interesante, algo sumamente interesante. Bueno, estamos todos claros hasta aquí, entonces continuamos con el programa que estamos llevando.
¿O alguien más hizo tarea y quiere presentarla? Shalom, mi hermano Jaime. Shalom, mi hermano Marcelino. Suéltela toda. No, solamente el comentario de la letra Tab. Sobre esta letra fue que nuestro don Yeshua HaMashiach murió, pero no es exactamente cruz, pero parece cruz. Entonces, parece cruz, pero no es cruz, pero en el ¿cómo se parece decir? En el romanismo, ¿verdad? Lo convirtieron en cruz, diciendo que nuestro don Yeshua murió en cruz, ¿no? Entonces, pero no era cruz, él murió en una letra que se llama la Tab, ¿verdad? Y sobre esa letra, pues, no se podría decir cruz, sino más que todo madero, ¿no? Madero. Sí, mi hermano, totalmente. Totalmente, mi hermano. Y también, bueno, no sé si lo puedo encontrar aquí. La Nueva Jerusalén está en forma de cubo, que si abres el cubo, queda como una taf. Eso yo lo presenté en una enseñanza. Déjame ver si tengo aquí la... No voy a poder disponer. Bueno. Fotos todas. Fue para Shavuot, pastor, que lo presentó. Sí, es el templo, hermano. Sí, yo lo presenté en una parashá. Ya. Le llamé esa enseñanza, le llamamos la Israel versus la Nueva Jerusalén. Ya. Deja ver si encuentro aquí la foto que les presenté esa vez. Eso es interesante. Bueno, creo que aquí está. Aquí está la Nueva Jerusalén, que es un cubo. Y ahí están 3 puertas de cada lado. Interesante, pero si ese cubo lo abremos, queda en esta figura. Esta es la figura del cubo si nosotros lo abremos. Y si lo cerramos, si cerramos el cubo, queda así. Pero si lo abrimos, queda así. Es una taf. Entonces es una figura de la Nueva Jerusalén, de la Nueva Jerusalén. Oiga, Robert. Pastor, dígame. Pastor, sí. También en el desierto, durante los 40 años que anduvieron en el desierto, el pueblo hebreo también formaba la letra Tab también. Y en medio estaba el Mishkan. Pues aquí Ya, lo tengo. es eso. Aquí lo tengo. Esa es una representación de la Nueva Jerusalén. Sí, mi hermano. También en la película de los robots, ¿cómo se llaman? La película de los robots, los carros que se hacen robot. ¿Alguien sabe cómo se llama? No recuerdo. Transformers. Los Transformers. Okay. Ahí sale el cubo de Metatron. Entonces, no sé si en las escrituras en arameo, Metatron es como Yeshua. Y ahí pelean por un cubo, el cubo de Metatron. También en muchas, se me hace que en las escrituras, en la Cábala, no sé qué, hablan mucho de un cubo. No sé si está equivocado, pero algo hay de eso. Mira. Y Metatron es el ángel de Yahweh. En arameo se me hace. Mira, y el robot bueno se llamaba Metatron. Ella es todo ya. Wow. Si nosotros analizamos esto y sumamos los 4 lados, conforman el cubo. Oh, wow. Cuando el centro de ese cubo es el Mishkan, tabernáculo, la presencia, el asiento, el trono de Yahweh, lugar santísimo. Interesante. Pastor, Sí. también yo oí una enseñanza de Liliana Hunter donde hablaba sobre la letra Tav y ella decía que
la marca, cuando los ángeles bajen a recoger al remanente, van a tener una marca, una letra Tav. Es la marca que tiene el Shabbat, que da el Shabbat. Wow, tremendo. Tremendo. Y hay mucho que aprender al respecto. Hermana Den, el del nombre profético, digo yo. Se me hace curioso lo que está sacando acerca del cubo. Fíjese que yo no me he enfocado mucho en eso, pero ahorita que está hablando acerca del cubo, se me hace interesante los tefilín. Ok, de forma cuadrada. Ajá. Y ¿sabe por qué se me hace interesante? Porque dentro del tefilín también está la Shema, los principios básicos de la fe. Y pues ahorita mirando lo que hizo con el cubo, me acordé de esto, porque cada cosa que hace el judío tiene sentido de Torah. Muchas veces algunos tenemos o algunos tienen la capacidad de desechar ciertas cosas que tienen mucho sentido. No se hizo nada más por hacerlos. Tienen un gran sentido profético, bíblico, de Torah, no sé. Y ahorita que dijo eso y que está en el centro, el Mishkan, pues dentro de ese cubo está la palabra escrita ahí. Sí. Ajá. Y el Shema, pues entonces tiene que estar ahí adentro. Y ese cubo está aquí en la frente. Y en ese cubo está el trono, que es donde está el Shema, la Torah. Totalmente, el primer mandamiento de todos, ya lo dijo Yeshua. Así es. Cuando le hicieron la pregunta a los Perushim, él dijo, Shema Israel es el primer mandamiento. Básicamente ahí encierra todo. Totalmente. Yeah. Sí, bueno, Baruch Hashem. Todo esto nos llevó solamente el cruce de las manos de Joseph, de Jacob, para bendecir a los hijos de Joseph. Y esto es algo interesante. Bueno, entonces, como tenemos que fue donde se llama la semana pasada, fue con Bereshit 28:8 al 21, donde hablábamos acerca de las bendiciones sobre Efraín y Manasés. Entonces, aquí tengo un comentario al respecto. Y de repente, si alguien se siente un poquito perdido, vamos al audio anterior o a todos los audios anteriores. Ahí están todos en el chat, y si no, los mandamos para poder ir en un orden más entendible. Entonces dice así el comentario que tenemos aquí. Toda esta información que ustedes están aportando, y todo eso va a estar en la edición de este seminario, de esta serie. Y no vamos a dar toda la información en Idaho, pero vamos a dar parte de esta información. Entonces, dice así: podemos ver en este relato que Jacob recompensa a Joseph por el padecimiento que tuvo que pasar en Egipto, y hace un acto de adopción. Era costumbre en el antiguo Medio Oriente poner a quien se iba a adoptar entre sus piernas, y eso lo hablamos la semana pasada, lo que eso significa. Creo que sí fue la semana pasada. Como símbolo de que lo hacía de su propia cera, de su propio linaje, o su propia semilla. Este acto lo hizo para incluir a los hijos de Joseph entre las tribus de Israel. Y además le da la bendición de primogénito a Efraín, aunque el mayor era Manasés. Pero esa bendición de primogénito fue traspasada también sobre todas las tribus de Israel. O sea que ese acto de Jacob o de Israel que hizo fue para adoptar a sus nietos y hacerlos de su propia semilla, porque él dijo que ellos serían contados por su nombre, por el nombre de Israel.
Entonces miramos que esa bendición que se le da a esos muchachos, especialmente la bendición que se le da a Efraín, pasa a las otras tribus, lo cual después toma mucha relevancia cuando se divide el reino, que ahorita lo vamos a mirar también. Doctor Jaime. Sí, mi hermano. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Oiga, una pregunta en relación de eso que está hablando antes que se me pasara. Sí, entonces, por ejemplo, los nietos de Israel, de Jacob, Efraín y Manasés, entonces ya se pueden contar, digamos que quedan contadas como en vez de 10, 12 tribus. Bueno, en total, si contamos a los 2 hijos de Israel, son 13 tribus. Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede? El propósito es sacar a Leví y ponerlo para el servicio 12, 13, ajá. en el templo y poderles dar las 12 porciones a Israel, pero sin embargo tener la tribu sacerdotal, que es la que se va a encargar de todo lo ceremonial. Uh-huh. Sí, entonces, cuando el reino se divide, y eso lo vamos a ir mirando, cuando el reino se divide, el reino se divide 10 tribus hacia el norte, que es Efraín, y 2 tribus y media o 3 tribus hacia el sur, que estamos hablando de Benjamín, Judá y Benjamín, y los levitas que estaban en el templo, que esos son los que se quedaron. Entonces, yo personalmente, yo normalmente van a escuchar que yo digo que son 10 tribus que se fueron hacia el norte, aunque también iban levitas, 10 tribus hacia el norte y 3 hacia el sur. Ok. Y estamos hablando, yo estoy incluyendo las del sur a Leví, por cuanto Leví eran los encargados del templo. O sea, por los levitas es que cuenta una tribu más. Si contamos los levitas, sí. En el orden de tierra solamente se cuentan 12. Uh-huh. Lo que son los 12 hijos de Israel. Los 12 hijos de Israel, sí. Oh, ok. Perfecto. Pastor. Sí, gracias, pastor. Sí. ¿Puedo comentar algo? Suéltela, mi hermano. A ver, a lo mejor estoy equivocado, pero el acto de adopción que hace Jacob con sus nietos, porque, bueno, obviamente son su cera, son sus semillas, son sus nietos, sí. Pero el acto de adopción que hace es para darle cumplimiento a la profecía bíblica, de cuando, como dice Romanos, me parece que Romanos 5 o 6, donde dice que los israelitas que son israelitas, aquellos a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Porque cuando Efraín y Manasés toman los lugares de los levitas, que son separados para el ejercicio del templo, y ahí toman ellos el lugar de los levitas y de José, ¿verdad? Porque en José están representados, ellos representan a José también. Entonces, pero por ejemplo, ya para el final de los tiempos, en la Nueva Jerusalén, vemos que la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas, y ya ahí todo vuelve a su normalidad, una vez ya cumplida toda la profecía, todo el plan divino de Yahweh. Totalmente. Incluso ya no va a ser más Efraín y Manasés, sino va a ser José. Ajá, exacto, por eso le comentaba. Sí, el verso que usted está citando es Romanos capítulo 9, verso 4, que dice: ¿Qué son los hijos de Israel? ¿A quienes pertenece la adopción, la gloria, los pactos, la ley y el culto establecido en ella, las promesas? Roe. Sí, mi hermano. También en el libro de Apocalipsis, donde se me hace que habla de los estaba buscando el pasaje, pero no lo encuentro, donde habla de los 144,000, que van a ser 12,000 de cada tribu, la tribu de Dan ya. En Apocalipsis 7, la tribu de Dan ya no viene ahí, como que fue sacada. Sí, eso es lo que el argumento de los de la teoría del reemplazo. Sin embargo, al final cuando se culmine
la restauración debe estar Dan, porque va a estar su nombre en una de las puertas. En una de las puertas, pero yo lo he buscado y no aparece la tribu de Dan, sino que estará otra vez la de Leví, porque Leví no fue contado porque todos los demás le iban a llevar el diezmo a los levitas. No le fue dada heredad en el campamento y entró la tribu de Efraín y de Manasés, y acá en el Apocalipsis ya no sale la tribu de Dan. Y luego dicen que porque Dan significa juicio, y luego cuando Jacob los fue a bendecir, dijo que Dan iba a ser serpiente junto al sendero que muerde el pie de un caballo, no sé qué, no recuerdo bien ese pasaje, pero dicen que hubo como una maldición sobre la tribu de Dan. Sí lo hubo, pero al final todo va a ser restaurado. Apocalipsis capítulo 21, los 144,000 están en el capítulo 7, pero en el capítulo 21 de Apocalipsis, versos 9 al 14, está la nave de Jerusalén que está descendiendo, y están las 12 puertas. Y aquí lo que dice: luego llegó uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas, y habló conmigo diciendo: ven, yo te mostraré a la novia, a la esposa del Cordero. Y esto yo se lo decía a un amigo mío apenas hace un par de días. Mira, fíjate quién es la novia del Cordero y quién va a ser la esposa del Cordero. Entonces me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, la Jerusalén, que descendía desde el cielo de Dios. Tenía la gloria de Dios como radiante luz, semejante a una piedra muy preciosa, como piedra de jaspe, como el cristal. Y tenía un muro grande y alto con 12 puertas, en las cuales se encontraban nombres escritos, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Y cuáles son los 12 hijos de Israel? Que son los 12 hijos que le nacieron legítimamente. Aquí ya estamos contando a José, y con José está incluido Manasés y Efraín. Dice el verso 13: al oriente había 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, y al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y de aquí es donde viene lo de la idea del cubo, que es la ciudad cuadrada. 12 por 12 por 12, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros miramos, dice que van a estar los nombres de las 12 tribus que son los hijos de Israel. Amén. Entonces, ahorita estamos en este proceso de restauración. En Apocalipsis capítulo 7 todavía no se termina la restauración. Se está restaurando, se está llevando el último mensaje para que se lleve a cabo la restauración. Pero cuando desciende la Nueva Jerusalén, ahora sí las 12 tribus son restauradas y cada una entra por su puerta. Y a la que nos tocó a nosotros ahí ser injertados por esa puerta que nosotros entramos. Amén. ¿Por cuál es que nosotros vamos a entrar? Yo no tengo ni la menor idea, solamente sé que vamos a entrar por una de esas 12 puertas. Y esperemos que todos los que estamos en esta pantalla entremos por la misma puerta, retozando como los becerros entre medio de la manada, como dice la Escritura. Amén. Interesante. Me imagino. Aleluya. Sí, mi hermano Eden. No, a eso lo dije aleluya porque esa es una emoción. Yo personalmente me gustaría en aquel día que llegáramos delante de la presencia del Eterno, que el Eterno diga: ven para acá,
Mira a todos los que tú fuiste parte de su restauración. Y mira acá a los que tú discipulaste, esos son los que fueron a los cuales ellos fueron parte de esa restauración de esas familias. Eso es algo tan hermoso. Mirar el fruto de la labor que están haciendo. Hermano Jaime. Sí, mi hermano. Y luego también ese cubo está representado en el pectoral de las vestiduras del sumo sacerdote con las 12 piedras. Se dice que la medida de ese cubo era 1,5 palmos por 1,5 palmos, que eran como aproximadamente 12 centímetros, que son las mismas medidas ya a escala mayor de lo que estaba diciendo el hermano Juan. O sea que estamos hablando de que era la Nueva Jerusalén, pero en micro. Miniatura. Wow, tremendo. Hermana Moni. Yo quería agregar un poquito a lo que hablaban. En Apocalipsis 14 se habla de los 144,000, ¿verdad? Sabemos. No, pero en el 14 también. Sabemos que Apocalipsis no tal cual está, es tal cual se van a llevar los hechos, ¿verdad? O se han llevado los hechos. En Apocalipsis 7 vuelven a mencionar, empieza en el 7, los 144,000, y allá se aparecen 12,000 de esta tribu, 12,000, y allá se aparece Gad con sus 12,000. En el capítulo 14. En el 7. Okay. En el capítulo 7 aparecen 12,000 de acuerdo a las tribus, ¿verdad? Okay. En capítulo 7, versículo 5. Ya. Allá sí habla de la tribu de Yehudá, 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De Neftalí, 12,000. Al final suman los 144,000, ¿verdad? Perdón, hermana, pero la tribu de Dan es la que no está. A ver, déjame la cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 12 las tribus, pero sí, aquí en el Apocalipsis 7 aparecen solamente 11. Si quieren contarlo, empieza Apocalipsis 7 en el versículo 5. Sí, mire, dice de la tribu de Judá, 12,000. Judá 1. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, Dan, you're right, De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. Y de la tribu de José, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000. Parece que me salieron 13. No, cuenta, en el 5 comienza. En el versículo 4 son 144,000 de todas las tribus de los Beni Israel. Y eso dice el 4. Y en el 5 comienzan con Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví. A Leví le tienen dado una puerta. A las 12 tribus les tienen que dar una puerta. Leví tiene una puerta, no está en el centro. Sí, al final todos van a tener su propia puerta. Pero contando acá, no hay 12 puertas. Estamos hablando de los 144,000, que son 12,000 por cada tribu. Sí hay 12. Sí hay 12 ahí. Sí hay 12 y están contando a Leví con una puerta. Y a José, pues obviamente que allá entra Manasés y Israel. Israel y Manasés. Sí, aquí está, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, Son 10, 9, 10, 11, 10, 11, 12. 12. Sí están las 12. No está Dan. No está Dan, pero están contando. No está Dan y le tienen dado a Leví una puerta. Sí. A lo mejor Dan está representado por alguien más, así como lo está Manasé representando también. Esa investigación es la tarea de la próxima semana. Correcto. Easy going, ya. Así que ya tenemos la investigación, ya tenemos la tarea. Al final, cuando todo culmine, ahí tiene que estar. Porque estamos hablando de los 12 hijos de Israel. Entonces, esa es tarea. Roy, ¿le puedo decir una cosa? Sí, mi hermano. Me da mucho gusto. Yo casi no había entrado a estas clases y empecé a entrar y miré que estaba muy interesante porque usted lo deja a uno que compartamos. A veces compartimos cosas que no van de acuerdo, todo eso, porque yo sé que es un proceso en el cual todos estamos aprendiendo, sí. Pero todos aprendemos de todos. Usted nos deja participar y esto a mí me emociona mucho. Y gracias al Eterno por permitirme ser parte de este grupo. Ahora ya no me lo quiero perder. Pero me gusta así como la dinámica que se lleva, donde todos podemos opinar, escuchamos diferentes opiniones y se toman las mejores cosas, ¿no? Y es lo único que le quería decir, me gusta mucho esto. Baruch Hashem. Sí, de hecho he tenido muchos comentarios al respecto y por eso es que esta clase especialmente que sea interactuada y le hemos dejado así porque creo yo personalmente también creo que se aprende mucho. Se aprende mucho y somos edificados y al mismo tiempo cuando tú vas a hablar en público no te sientes apenado. Exacto. Porque ya has estado interactuando. Entonces, tremendo. Entonces, ya estamos claros con lo que vamos a investigar la próxima semana. Sí. Amén. Ok. Pastor. Dígame, hermano. ¿Les puedo adelantar algo nomás? Suéltela. Para que empiecen por ahí a buscar. Sí. Busquen el pecado de Dan. Ahí sí ya lo saben. ¿Cuál fue el pecado de Dan? Por eso es que no aparece ahí en las 12 puertas. A mí, en Apocalipsis 7. Bueno. Por el pecado que Dan cometió. Según entiendo, la tribu de Dan, ellos les gustaba mucho lo del oro y eran artesanos del oro, ¿ya? La posición que ellos tenían cuando entraron a la tierra, ellos estaban cerca del Líbano y ellos se enamoraron de todas las situaciones que tenían en los reinados de los otros y se fueron yendo porque en esas tierras había oro y entonces cuando se fueron todas las tribus ellos se enamoraron de todo lo que sea orfebrerías, ¿cómo se diría? Con manejar el oro para hacer o eran orfebres porque manejaban el oro. Y de eso se enamoraron. Es lo poquito que sé hasta hoy, ¿verdad? Bueno, pues lo que tengamos de información lo presentamos la próxima semana. El último dato, pastor, Sansón era de la tribu de Dan, ¿verdad? ¿Sansón? Sí. Sí, bueno, yo no recuerdo ahorita, pero lo buscamos para la próxima semana. Amén. ¿Les parece? Pero por eso que no está incluido la tribu de Dan, por el pecado que cometió. Eso es lo que enseña la teoría de reemplazo, pero igual vamos a hacer la investigación. Perfecto. La teoría de reemplazo dice que fue reemplazada completamente. Entonces, pero ¿y qué hay de cierto, hermano Jaime? ¿Qué hay de cierto? Yo escuché, y a lo mejor estoy equivocado, no tengo bien el dato, pero ¿qué hay de cierto de que de la tribu de Dan se levantará el Mesías? También yo he escuchado eso. Pues no sé, yo he escuchado algunos comentarios, pero no es algo como que yo me he sumergido en eso. Aunque de acuerdo a lo que yo he estudiado al respecto, tiene que tener algún linaje conocido por los hermanos yahuditas, porque ellos van a creer en él.
no todos, pero algunos iban a creer en él. Solo tengo entendido que lo más, vamos a decir, cercano que podemos tener conocimiento por ahora es que se cree que viene del movimiento islámico, el antimesías. Entonces, pero vamos a sumergirnos en todas esas enseñanzas que son heavy, son buenas. Bueno, entonces vamos a culminar con la enseñanza de hoy. Empezamos 20 minutitos más. Lo más grande y a la vez incomprensible de esto que sucedió, hablando de Jacob con la bendición a Efraín y Manasés, fue que Jacob bendice a Efraín con bendición de multiplicación, pero a la vez se le dice que su descendencia será una multitud de gentiles. Es como si nos dijeran a nosotros que tendremos una descendencia numerosa, pero que serán impíos. Este es el comentario del seminario. Todo esto es implicado por medio de la misma historia. El pueblo de Israel fue uno solo bajo el reinado de Saúl, David y Salomón. Fueron los 3 reyes que gobernaron las 12 tribus de Israel. Ningún otro rey gobernó las 12 tribus de Israel. Pero a Roboam, hijo de Salomón, se le dividió el reino y la tribu de Judá y Benjamín quedó con él. ¿Con quién? Con Roboam. Pero la otra parte de las tribus quedó con Jeroboam. Y esto sucedió aproximadamente en el año 920 antes del Mashiach. Y eso está en el primer libro de Reyes. ¿Por qué digo primero y no primera? Porque es un libro, no una carta. Cuando estamos hablando de las cartas, entonces sí son primeras, pero cuando estamos hablando del libro son primeros. En el Tanakh son primeros. Primero de Reyes, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Crónicas, segundo de Crónicas. Y cuando estamos hablando de las cartas, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, y esas sí se les puede llamar primeras. Bueno, vamos a cerrar capítulo hoy, posiblemente con este pasaje de el primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 9. Bueno, vamos a leer desde el verso 4. Aconteció que cuando Salomón era ya un anciano, primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 4, sus mujeres hicieron que se desviara su corazón en pos de otros dioses. Su corazón no fue íntegro para con Yahweh su Elohim como el corazón de su padre David. Pues Salomón siguió a Astarot. ¿Quién es Astarot? Astarot es la diosa madre, ¿no? Es como la Afrodita o María. Es la reina del cielo, la que tiene es la reina del cielo. La reina del cielo, Istar. La que tiene Starbucks en su logo. Sí. A quien conocemos como María o Guadalupe en México. La Estatua de la Libertad también. La Estatua de la Libertad. Con la aureola del sol en la cabeza. Y también, bueno, hasta ahí está bien. Pues Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios,
a Quemos, ídolo de los moabitas, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. Y todos estos dioses es el mismo Dios, pero en diferente nombre. Roy, perdón, ¿en qué parte estamos en el libro? Primer libro de Reyes, capítulo 11, ahorita estoy leyendo el verso 5. Ok. Que después me gustaría que habláramos acerca de todos estos dioses y que pudiéramos estar actualizados, porque a la media vuelta nos encontramos enredados con las culturas de estos dioses. Salomón hizo lo malo ante Yahweh y no siguió plenamente a Yahweh como su padre David. En ese tiempo Salomón construyó un lugar alto a Quemos, ídolo de Moab. ¿Y se recuerdan quién es Moab? El hijo de Lot. El hijo de Lot. Y ellos fueron los que hicieron caer a Israel por miles, allá en el desierto. Mandándoles mujeres. Sí, para sacarlos de la protección de Yahweh, que cayera el juicio sobre ellos. Interesante. Y a Milcom, ídolo de los hijos de Amón, en un monte que estaba frente a Jerusalén. Y así hizo a todas sus mujeres extranjeras, y ahí está peligroso, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Por qué fue que hizo estos altares? Para complacer a sus mujeres. Y tenía 700 esposas y 300 concubinas, un total de 1000 mujeres o más, y pues terminó queriéndolas agradar a todas y terminó un poco mal. También tenía 1000 suegras, pastor. ¿Perdón? También tenía 1000 suegras. Interesante el asunto. Entonces Yahweh se enojó con Salomón por haber apartado su corazón de Yahweh, el Elohim de Israel, que se le había aparecido en 2 ocasiones y le había mandado acerca de esto, que no fuera en pos de los dioses de las naciones. ¿Qué fue lo que Yahweh le ha dicho? Que no fuera en pos de los dioses de las naciones. ¿Y qué hizo Salomón? Ir en pos de los dioses de las naciones. Pero él no guardó lo que Yahweh le había ordenado. Y Yahweh dijo a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto, mis decretos, ni mis ordenanzas, los cuales yo te había ordenado, arrancaré definitivamente el reino de tu mano y lo entregaré a tu siervo. No obstante, por causa de David mi siervo, no lo haré en tus días, lo arrancaré de la mano de tu hijo. Sin embargo, no arrancaré todo el reino. Entregaré una tribu a tu hijo por causa de mi siervo David y por causa de Jerusalén, la ciudad que yo escogí. Entonces miramos aquí que por la pura misericordia del Padre le deja una tribu. Pero entonces, ¿por qué tenemos a Benjamín y tenemos a Judá juntos? Roy, ¿puedo opinar? Sí, mi hermano. En un comentario también de los rabinos, dicen que porque Judá fue el de la idea de vender a José, entonces después Judá miró que su padre estaba sufriendo mucho porque pensaba que José estaba muerto, pero ellos en realidad lo habían vendido y la idea había salido de él. Entonces cuando fueron a Egipto por comida, Judá se hizo cargo de Benjamín y Judá cuidó de Benjamín, y Judá fue el que se quedó en la cárcel para que soltaran a Benjamín, porque él ya no quería mirar sufrir más a su padre. Entonces, como Judá cuidó de Benjamín durante ese tiempo, le dejaron a Benjamín también a la tribu de Judá para que lo siguiera cuidando.
Interesante. Y luego encontramos a Jonathan y a David haciendo pacto, donde Jonathan y David, Jonathan le hace una petición a David, y ese es un pacto de sal, el que ellos hicieron, que es un pacto de sal, representa un pacto eterno. Jonathan le hace la petición a David: si yo muero, no te olvides de mi casa. Entonces David se encargó de cuidar de la casa o de la descendencia de Jonathan, lo cual hasta hoy todavía sigue cuidando Judá a Benjamín, lo cual abraza tanto a Benjamín que a Benjamín también le llaman Judá. Con Mefiboset, ¿verdad? Exacto, sí. Exacto. Entonces, de acuerdo a este pasaje, miramos que por la desobediencia de Salomón, por tener mujeres extranjeras y adorar a otros dioses que no eran al Elohim de Israel, el reino se le divide en las manos de su hijo Roboam. Entonces, ese reino ahora ya dividido, se hacen dos reinos, el cual el reino del norte se lo toma Jeroboam, que es Efrata, que es hijo de Efraín, y eso creo que lo dice aquí mismo en el capítulo 11, verso 26, dice: Jeroboam, hijo de Nadab, Efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llama Serúa, mujer viuda, se sublevó contra el rey Salomón. Y este es el que toma el reino del norte, el cual se le dijo también que si él era fiel a Yahweh, su reino iba a ser confirmado para siempre. Pero él también hace lo mismo que Salomón. No tumbó las estatuas, sino que él hizo estatuas, puso una frontera en la tierra de Yahweh. Él puso una frontera. Entonces eso ocasiona que Yahweh mande a los asirios y se los lleva cautivo en el año aproximadamente 722. Entonces, esto que estamos mirando aquí en el primer libro de Reyes, capítulo 11, esta situación que miramos que sucedió aproximadamente en el año 921, antes del Mashiach, antes de la era común, y esto sucedió justamente después de la muerte de Salomón. Salomón no solo había violado la Torá, casándose con mujeres impías y construyendo templo para sus dioses, sino también había sometido a trabajos forzosos a la casa de José. Esto es a Efraín. Y la Torá dice que solamente 7 años, si tu hermano viene a que quiere ser tu esclavo o tu trabajador o tu empleado, como sea, solamente te servirá por 6 años, y en el año número 7 lo dejarás ir. Lo cual él tomó como siervos o como esclavos a Efraín o a las otras tribus. En otras palabras, los había hecho como esclavos, y era prohibido por la Torá esclavizar a sus hermanos. Todo esto fue el conflicto que generó que la casa de Efraín se levantara como líder de las tribus que se fueron con ellos, dirigidos por Jeroboam, descendiente de la casa de Efraín. Y eso aquí lo acabamos de leer, y esto lo podemos encontrar aquí desde el verso 26 hasta el verso 32. Si lo queremos leer, aquí vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Jeroboam, que estamos hablando del verso 26 al 32. Jeroboam, hijo de Nadab, Efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llama Serúa, mujer viuda, se sublevó
contra el rey Salomón. Y este fue el motivo por el cual se sublevó contra el rey. Estaba Salomón reconstruyendo Milo y cerró la brecha de la ciudad de David. Este varón, Jeroboam, era un hombre valiente, y al ver el rey Salomón, que era un joven sobresaliente, lo puso al frente de toda la obra de la casa de José. Le puso un capataz a José. Aconteció en este tiempo que Jeroboam salió de Jerusalén y se encontró en el camino con el profeta Ahías de Silo. Ahías estaba cubierto con un manto nuevo, un talit, y los dos estaban solos en el campo. Entonces tomó Ahías el manto nuevo que traía encima y lo rasgó en 12 pedazos. Luego dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así dice Yahweh, el Elohim de Israel: he aquí que yo arranco el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, pero él tendrá una tribu por causa de David mi siervo, y por causa de Jerusalén, la ciudad que yo escogí de entre todas las tribus de Israel. Y aquí miramos que es cuando se le entrega el reino prácticamente de las 10 tribus a Jeroboam. Y aquí comienza el reinado del norte, y se le empiezan a dar las cláusulas. Sí, mi hermano. Un dato curioso. Cuando Moisés mandó los 12 espías a espiar la tierra prometida, 10 espías llevaron noticias malas y 2 espías llevaron buenas noticias, que se me hacen Josué y Caleb, y uno de la casa de Efraín y otro de la casa de Judá. Desde ese momento estaban representadas las 2 casas. Totalmente, mi hermano. Las 2 casas estaban representadas ahí. Y ese es un dato sumamente curioso, interesante. Entonces, como miramos, esta división del reino se convierte en 2 reinos. Esta división del reino marcó y cambió la historia de todo el pueblo de Israel, y yo me atrevo a decir que la cambió para siempre. Y en su momento, en el futuro, incluso va a llegar la restauración, y tiene que ver con el acontecimiento mesiánico de redención. Si nosotros entendemos con claridad esto que nosotros estamos mirando aquí, la división de los 2 reinos, nosotros podemos decir y mirar de acuerdo a la profecía bíblica que este es el sentido de la restauración. Entonces, aquí vamos a detenernos, pero la próxima semana vamos a mirar desde el antiguo pacto a los 2 reinos conformados sus comportamientos, las profecías mesiánicas relacionadas con los 2 reinos. Y vamos a mirar el nombre de los 2 reinos, y vamos a mirar cómo es que esto se fue desarrollando progresivamente. Adelante, mi hermana Moni. Solamente como dato curioso, ¿verdad? Aquí en Primera de Reyes, o el primer libro de Reyes, dice que el que vino, ¿verdad? Se llama Ahía. En la versión esta dice Aliyah, ¿ya? Ahiyah. Ahiyah o Ahías, ya. Ahiyahu, él era nieto de Elías.
¿verdad? Dice allá, busqué allá y habla de las descendencias, que él era nieto de Elías. Y él viene con toda autoridad y le dice a Jeroboam, ¿no? Sí. Vamos a decir, viene y le dice a Efraín. Sí. Ya viene a Jeroboam, se quita el manto, su manto, que era un manto nuevo, y le hace 12 pedazos y le entrega 10 a Jeroboam y se queda él con 2. ¿Verdad? Ese es el mensaje. El nombre de él en hebreo, que es Ahiyahu, quiere decir hermano de Yahvé. O sea que él vino con toda autoridad de Yahvé, del Padre, para desear y para marcar como cumpliendo, como quien dice, una profecía de lo que se iba a cumplir. Porque es ese momento en que se rompe ya todo, ¿verdad? Fuera Salomón y se queda se desparraman las tribus, ¿verdad? Ese es el momento. Sí, así es. Ya. Solo como dato curioso dije eso, ¿verdad? Eso es algo interesante porque si viene de la línea de Elías, sí, Efraín, nieto de Elías. Efraín toma el reino de las 10 tribus, desobedecen y salen a las naciones, pero ahora a Efraín, que está regresando a las naciones, se le ha dado la asignación de Elías. Es decir, la autoridad que trajo Ahías es la autoridad que viene de Elías y es depositada sobre los hombros de Efraín, sobre los directores sobre el director de Efraín, sobre el rey de Efraín. Entonces, esto es algo interesante, porque nosotros somos Efraín entre medio de las naciones que hemos recibido la asignación de Elías, que es recoger a todas las ovejas de la casa de Israel y decirle a todo Israel que se arrepientan y retornen a las sendas antiguas, que eso realmente es lo que es volver a las sendas antiguas. A la obediencia. Roe, una vez escuché una enseñanza que dice que Efraín iba a ser castigado no por tanto tiempo, pero no se quiso arrepentir. Entonces el Eterno le dio 7 veces más el castigo, y dicen que en el 2008 se cumplió esa profecía de los 7 veces más que fue castigado Efraín. Eso lo vamos a mirar la próxima semana, pero esa profecía está en Zacarías capítulo 4. Uh-huh. Ahí es donde se le dice que se le dan 390 años de castigo a Israel, a Efraín, y después de esos 390 años de castigo... Ezequiel, pastor. Sí, Ezequiel capítulo 4. Ezequiel 4. Sí. ¿O es Ezequiel? Sí, Ezequiel. ¿Qué dije yo? Zacarías. Oh, sí, Ezequiel, perdón. Algo traigo con Zacarías. Entonces, se le dan 390 años de castigo a Israel o Efraín, y después de esos 390 años tienen que regresar. Ahora bien, esos 390 años de castigo empiezan en el 322 antes del Mashiach, aproximadamente, lo cual tuvieron que haberse cumplido en el año 332 o 33 antes de la venida del Mashiach, que más o menos estamos hablando por los tiempos de los macabeos, por ahí más o menos en esos tiempos, poquito antes. Entonces, como no se arrepintieron, no regresaron, sino que permanecieron en su pecado, y Levítico capítulo 26, ya les confirmo, verso 18, déjame ver si lo tengo aquí. El verso 18 dice: y si aún con todas estas cosas ustedes no me prestan atención, volveré a castigarlos 7 veces más por sus pecados. Entonces, lo que nosotros enseñamos y afirmamos es que, como no se arrepintieron de sus transgresiones, a la Torá se les multiplican 390 por 7, que nos da un total de 2730. Entonces, contemos,
desde el 722 antes del Mashiach, contemos 2730 años de ahí hacia enfrente. Cuando Yeshua viene, habían pasado 722. Entonces, a 2730 años le restamos 722, ¿cuánto nos quedan? A mis cuentas nos quedan 2008, que son los años que faltan de que tenga cumplimiento la profecía. Y en el 2008 se cumplió. Entonces, a mis cálculos fue el 2008 que se cumplió esa profecía. Aunque la dispersión asiria vino en más de una etapa. Entonces vino como en creo que son dos etapas que vino esa dispersión. Entonces, los años de la restauración de la primera dispersión se cumplen más o menos por los 90s. Y cuando fue la dispersión definitiva, se cumple en el 2008. Por eso pienso yo que Dios empezó a despertar a algunas personas desde los 90s y empezaron a estudiar este movimiento. Y ahora en el 2008 ya empezó a despertar casi así a bastantes personas en todo el mundo, pero dicen que el Eterno empezó a preparar a ciertas personas desde los 90s para que empezaran a conocer esto, y en el 2008 ya nos mandó llamar a todos. A todos, y especialmente el 2012, cuando hubo un cambio de era. En el 2012 fue cuando realmente, y cuando digo realmente fue porque hubo una manera masiva, el despertar a las raíces hebreas. Y fue el 2012 cuando hubo ese gran despertar en el cual nosotros nos encontramos ahora, pero la profecía se cumple en el 2008. El 2008 fue cuando se empezó a mover lo que son el movimiento apostólico, el movimiento profético, apostólico, profético y todos esos movimientos, y ahorita vamos hasta en los querubines y todas esas cosas. En serio, si usted busca los querubines de la iglesia, usted va a encontrar gente con los títulos de querubines y de serafines. Y patriarcas y una bola de cosas que se les ocurren. Sí, de todo eso usted va a mirar en la internet. Y luego Lisbeth Jesucristo. Sí. Una mujer que dice que es Jesús. Tremendo. Entonces, fue después del 2008 cuando eso empezó a surgir de una manera impresionante. Y fue cuando se tomó otro nivel. Todo lo que es el pentecostalismo se disparó a otro nivel de una distorsión. Pastor. Sí. A mí no me cabe duda de la maestra Liliana Hunter, que esa el padre la ha preparado, pero impresionante, y para mí no me cabe duda de que es mandada estudiada y mandada. El padre le dio ese entendimiento para que nos esté instruyendo y nos esté enseñando cada semana, y así lo veo yo, así lo siento yo de ella. Totalmente, son los maestros que el Eterno ha levantado para traer a su pueblo, para preparar a su pueblo para el segundo éxodo, en el cual estamos cerca del segundo éxodo. Y entre más nosotros nos determinemos a obedecer al Padre y a traer a otros a que obedezcan al Eterno, la venida de Yeshua es más eminente. Por eso es que somos imperativos en esto. Sí. Baruch Hashem. Bueno, familia, hasta aquí vamos a parar el día de hoy. No se les olvide la próxima semana. Hoy tuvimos muchas conexiones, 20 y tantas conexiones ahora. Fue bueno. Bueno, vamos a orar y darle gracias al Eterno que nos ha permitido tener esta enseñanza. Espero que haya sido de edificación y que nuestros corazones sean llenos con el Ruach HaKodesh y con el conocimiento, el entendimiento, y que el Eterno siga dándonos el crecimiento para poder seguir a cumplir sus propósitos. Amén.
Abacadosh, Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, te damos gracias por este tiempo maravilloso, glorioso que tú nos permites estar aquí reunidos delante de tu majestad. Nos has permitido estar aquí estudiando, escudriñando tu palabra, y queremos pedirte, Abacadosh, que todo lo que hemos aprendido nos des el honor, el privilegio de poderlo poner por obra y enseñárselos a otros, Abacadosh, y que nos des la oportunidad de poder seguir aprendiendo los unos de los otros y poder escalar esas aliyot que tú tienes preparadas para cada uno de nosotros. Yo te pido que bendigas a este pueblo precioso que tú has reunido aquí en esta plataforma, y todos mis hermanos que han de escuchar este audio, Padre amado, que seas tú el que toca sus corazones y que les das el conocimiento y la sabiduría, el entendimiento que sobrepasa, Padre amado, los límites humanos, para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Llevarejeja Yahweh beyismereja, Yaer Yahweh paná veleja, vijuneja beyashem leja, shalom. Que Yahweh les bendiga y les guarde y haga brillar su rostro sobre sus vidas, y que Yahweh les mire con agrado y que tenga favor, que encuentren favor delante de Yahweh, y que el Espíritu de Yahweh more dentro de cada uno de ustedes y deposite shalom, que sobrepasa todo entendimiento humano. Que el Espíritu de Yeshua more siempre en cada corazón para poder guardar sus mandamientos y seguir su ejemplo. Que todo lo que sus manos toquen sea prosperado, que cuando sus bocas se abran para hablar esa palabra, que salgan como esas palabras de fuego, que toquen los corazones, que sean traspasados los corazones por duros que sean, y esos corazones que están como una piedra sean quebrados y sean taladrados, y haga mella la palabra con autoridad y poder que salga de sus labios, en el nombre y la autoridad de Yeshua HaMashiach, para que el nombre del Todopoderoso sea exaltado sobre cada una de las vidas y de cada una de esas almas que les ha de llegar esta palabra. Bendito es tu nombre eternamente y para siempre, oh Adonai. Yud Hei Vav Hei. Gracias por estos tiempos maravillosos que usted, mi Rey, nos permite tener. Honramos, bendecimos y exaltamos tu nombre desde ahora y para siempre. Beshem Yeshua HaMashiach. En el nombre y la autoridad de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y